Bueno, buenos días, no soy Cándida. En primer lugar, quería disculpar a mi compañera, la profesora Cándida Delgado, porque ella acaba de tener un bebé y está ahora en unos asuntos un poco más importantes, ¿no? Entonces vengo yo como sustituto. Me llamo Carlos Mera y ambos formamos parte del Departamento de Psicología, en el área de Psicología Evolutiva. Y también quería darle las gracias a la profesora Lorena Gutiérrez por hablar antes que yo del Kahoot, pero a mí, si queréis, me podéis preguntar lo que queráis, ¿vale?, cuando terminemos. Bueno, queríamos mostraros un poco, en primer lugar, bueno, antes que se me olvide, quería agradecer la organización de estas jornadas, porque pensamos que en un ámbito universitario donde estamos tan absorbidos, en cierto modo, por la investigación y demás, trabajar sobre la innovación docente, trabajar sobre lo que realmente consideramos que es lo más importante de la universidad, que son los alumnos y su formación, pues es bastante de agradecer, ¿no? Además de conocer y compartir entre nosotros las diferentes experiencias y los diferentes recursos que tenemos para mejorar día a día la formación de los alumnos, no solo desde un ámbito instruccional en sí, ¿no?, dotado de contenidos y de una gran carga de conocimientos, ¿no?, que hay que transmitir, sino también intentando dotar a los alumnos de lo que denominamos las competencias transversales, es decir, ese tipo de competencias necesarias para el alumno universitario, necesarias para el futuro profesional, pero que en la universidad, y que además se evalúa, en cierto modo, en la universidad, pero que no se trabaja demasiado, ¿no? Entonces, a través de estos nuevos sistemas, a través de la tecnología, a través de la innovación docente, pues nos permite un poco mejorar, ¿no?, y avanzar en este camino tan interesante. No me quiero extender más y os voy a comentar un poco nuestro trabajo. En primer lugar, hablaremos de lo que es la educación invertida, la clase invertida, y después quería hablaros de una pequeña experiencia que hemos hecho con Kahoot. Por eso decía antes, un poco irónicamente, lo de la profesora Lorena Gutiérrez, pero sí que es cierto, todo lo que comenta es una plataforma muy interesante, ¿vale? Y seguro que vamos a darle mucho sentido a cada una de las asignaturas que cada uno imparta, porque hace que la clase sea muy participativa, tenga un buen rendimiento, aprendan, pero sobre todo se lo pasen muy bien y sean unos entes activos en la clase. Bueno, bien. Nosotros estamos acostumbrados en el ámbito universitario a las clases tradicionales, ¿no?, a las clases magistrales. Esto aporta a los alumnos, pues, una gran cantidad de conocimientos, pero, sin embargo, ellos actúan en clase como un ente pasivo, es decir, solamente recibe información. Y como decía antes en la primera ponencia, nuestra capacidad de atención es muy limitada. Nosotros, y más conforme va pasando, y en esta época, ¿no?, en esta era tecnológica, nuestra atención es limitada y muy selectiva. Nosotros tenemos la capacidad de eliminar, ¿no?, de quitar nuestra atención de algo que realmente no nos interesa de un modo muy inmediato. Entonces, trabajar sobre la actividad de los alumnos dentro del ámbito de la clase, pues parece que esto hace que ellos se sientan como más partícipes en la universidad. Aparte de lo que decía antes, las competencias transversales, ¿no?, de dotar a los alumnos de habilidades comunicativas, disculpen, de ese tipo de competencias que están trabajando mientras ellos están descubriendo un poco el conocimiento, ya partiendo un poco del paradigma también del constructivismo. Bien, en las clases tradicionales, pues lo que hacen en casa básicamente es completar tareas, ¿no?, y estudiar. En el aula, pues, se exponen los contenidos y se asignan esas tareas. Nosotros lo que proponemos con las clases invertidas, pues, un poco lo contrario, ¿no?, crear un aula, un ambiente en el aula de conocimientos, de dudas, sobre todo de creatividad por parte de los alumnos, de descubrimiento por parte de los alumnos, de curiosidad de cara al futuro. Es decir, suscitar, no solo crear alumnos que tengan conocimientos, sino alumnos que tengan capacidad crítica.
Esa es nuestra intención. Y después en casa, pues, con la gran cantidad de recursos que tenemos hoy día, pues trabajar lo que es la lectura y estudio de contenidos, los vídeos instruccionales y completar, bueno, pues a través de autoevaluaciones o de cualquier tipo de evaluaciones que se pueda generar desde casa. Entonces, la tecnología realmente es lo que nos aporta a nosotros la posibilidad de crear este tipo de aulas invertidas. El estudiante, como dice aquí en la diapositiva, pues en primer lugar son responsables de su propio aprendizaje y el docente, más que un ente instruccionista, ¿no? Pues lo que es un guía sobre el descubrimiento del conocimiento. Por supuesto que los educadores se emplean en esta metodología en sus clases en las distintas etapas. Se puede hacer desde infantil, desde primaria, hasta la universidad. Esta enseñanza, pues lo que hace es que provoque que en clase se trabaje la creación, la evaluación, el análisis, la creatividad, es decir, este tipo de conocimientos necesarios y además de estas competencias transversales que comentábamos. Y en casa, pues tratar de aplicar esos conocimientos, de comprender, de memorizar y de esas otras necesidades, ¿no?, de los estudiantes. Yo quería mostraros varias plataformas, aunque el otro día estuve oyendo un TFG que hablaba sobre, estamos hablando mucho de las TICs y ahora ya se habla de las TAG, ¿no?, que son las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Las TAG me parece un término bastante interesante y que aglutina un poco todas estas herramientas que nosotros utilizamos en docencia o en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, el Screencast, una herramienta gratuita que facilita, pues, lo que hace es, pues, crear vídeos tutoriales, ¿no?, grabados desde el escritorio del ordenador, donde se puede abrir un PowerPoint o herramientas de apoyo. De todos conocidos ya Prezi o plataformas similares, el Popplet, que es una aplicación que permite realizar mapas conceptuales, murales, el Mural también, que crea un poco un sistema parecido. Como decíamos antes, el Kahoot. Disculpen. El Kahoot es una... Ahora voy a detenerme un poco más con el Kahoot. Paso al Pontón, que es un software en línea que tiene como función crear vídeos y presentaciones animadas. Y el HubJat, que es un software que permite enlazar fragmentos de vídeo, incluir cuestionarios o escribir sobre las imágenes de su edición. Bien, la segunda parte, lo que os comentaba, era un pequeño estudio exploratorio que hicimos el año pasado en el grado de infantil, de educación infantil, en el segundo año, la asignatura concretamente de dificultades de aprendizaje y trastorno de desarrollo, que comparto con la profesora Delgado. Nosotros lo que hicimos fue crear un cuestionario a través de Kahoot. Es una herramienta súper interesante porque metemos nuestros cuestionarios, cuando estamos en clase lo activamos, los alumnos por grupo o individual, como dependiendo un poco de la cantidad de alumnos que haya, pues con un código que aparece en la pantalla se meten dentro de esa aplicación, entonces tú controlas un poco el cuestionario. Entonces, para ellos es como, bueno, es parecido a un concurso de televisión, ¿no?, donde ellos empiezan a responder, a interactuar entre ellos, es decir, y después el profesor, pues por supuesto, aclara dudas y trabaja con los alumnos, pero de un modo, como decíamos lo de la clase invertida, de un modo como guía. Nosotros lo que cogimos fue, como he dicho, a los alumnos de segundo grado. Se pidió a los estudiantes que estudiaran el contenido. Esto fue, creo que el último día de clase. Lo que hicimos fue decirle a ellos que íbamos a hacer una especie de simulacro de examen y presentamos el Kahoot. Entonces, metimos contenido de varios temas y ellos, pues, empezaron a contestar. Los resultados, como, bueno, cuando finalizó esto, presentamos un pequeño cuestionario, ya os dije que es un estudio pequeño y exploratorio, un cuestionario de satisfacción con estas preguntas sobre el Kahoot. Y bueno, los resultados, en sí ellos, había grupos, como se puede ver, que como el grupo 1, ¿no?, que ganó, que estudiaron más, o grupos que estudiaron menos. Y bueno, es un resultado interesante, pero no es lo más importante. Aquí lo más importante
realmente es este resultado, es el resultado de la satisfacción de los alumnos que estuvieron aprendiendo y haciendo un simulacro de examen y a la vez estuvieron disfrutando muchísimo. El auténtico resultado para mí es este, es ver a los alumnos participando en clase, trabajando conjuntamente, riéndose y, por supuesto, aprendiendo. Y además, como decimos nosotros en psicología, trabajando lo que se llaman las conductas incompatibles. Es decir, si los alumnos están con su smartphone trabajando en Kahoot, pues no pueden estar en Facebook. Con lo cual, creo que también es algo interesante, ¿no? Esto lo hicimos durante una clase en dos cursos, en el curso A y en el curso B, en 2 líneas, y la verdad es que, como decía antes, la satisfacción pues es absoluta y aparte que se lo pasaron genial. Pues quizás este es el camino para ir indagando y para seguir trabajando sobre la clase invertida, sobre un aula en el que el alumno participe, el alumno se sienta importante y sobre todo que incite un poco la creatividad, la capacidad crítica y ese tipo de competencias que decía al principio, necesarias, transversales y básicas en la formación de los futuros profesionales. Como resultado, pues los resultados de la experiencia fueron satisfactorios en el rendimiento académico, después en el resultado de la prueba de evaluación. Los resultados presentados en este estudio demuestran que las ventajas tienen tanto la metodología de instrucción de la clase invertida como el trabajo autónomo. Bueno, sobre todo yo diría que los resultados son básicos en la dinámica grupal y en la actitud de ellos, en la motivación y en esos aspectos que también son importantes para la formación de estos alumnos. Y sin más, muchísimas gracias. Podéis preguntarme lo que queráis sobre Kahoot, sobre cualquier otra cuestión. Muchas gracias. Ponemos de unos 5 minutos para preguntas. Hola. Hola. Bueno, yo realmente sobre Kahoot no voy a hacer ninguna pregunta, pues nosotros hemos usado también Kahoot en clase, entonces conozco bien la herramienta, pero quizás, bueno, es una pregunta y una reflexión en voz alta, ¿no? O un poco así como de terapia de grupo o algo así, ¿no? Entonces, es más sobre el tema de la clase invertida, ¿no? La pregunta es, ¿tenéis datos o, bueno, habéis contrastado de alguna manera si utilizando metodologías de clase invertida en general los resultados son mejores al final de cara a la evaluación de los alumnos que con clases tradicionales? Esa sería la pregunta. Y luego, si quieres, te digo la reflexión. Muchas gracias. Como decía antes, esto es solo un estudio exploratorio, es decir, nosotros habría muchas maneras de medir la parte de rendimiento académico y de medir la valoración, la motivación, incluso hasta la cohesión grupal. Es decir, hay muchos métodos de medición para esto que, por supuesto, que deberíamos de tener en cuenta y de hacer. Como decía aquí en las reflexiones, ¿no?, finales, decía, todo ello, de tener disposición, aplicaciones tienen una metodología de enseñanza invertida, todo ello ha contribuido al alcance de la mejora en el aprendizaje del estudiante, tanto a nivel conceptual, motivación, logrando la formación. No, aquí no está. Bueno, lo que decía es que es un inicio para trabajar sobre este tipo de clases. Es decir, nosotros ya hemos hecho esta pequeña incursión con el Kahoot, nos ha parecido una experiencia magnífica y quizás este es el camino para hacer un trabajo un poco más pormenorizado y con una evaluación. En principio no hemos evaluado nada, ha sido algo muy exploratorio. Sí, medido, ¿no? El último día de clase fue una cosa así un poco... Sí, bueno, nosotros la verdad es que cuando lo usamos también lo hemos usado un día, así como algo puntual también, pero... ahora viene el tema de la terapia de grupo, ¿no? O sea, yo no sé si el tema este de la clase invertida a lo mejor es un problema mío, que probablemente lo sea, ¿no?, de falta de imaginación o de creatividad o algo así, ¿no? Pero yo siempre he tenido la sensación de que la aplicación de este tipo de metodologías depende mucho también del contenido de la asignatura en sí, porque realmente me puedo imaginar aplicando estas metodologías pues a un área como la de psicología, ¿no? Pero me resulta muy difícil aplicar, ya no voy a poner la mía como ejemplo, voy a poner, por ejemplo, yo qué sé, matemáticas. Me resulta muy difícil pensar que un alumno tiene que estudiarse primero en su casa, yo qué sé, ecuaciones diferenciales, para luego en clase resolver dudas o hacer este tipo de metodologías, ¿no? Entonces,
¿Cómo hacemos eso? Bueno, Porque ahora a mí no mismo, se me ocurre cómo y realmente nunca nadie me lo ha dicho, ¿no? muchas gracias, porque me parece una reflexión súper interesante y que además comparto. Yo creo, y lo estoy pensando ahora mismo, que la clave es la sinergia. Es decir, la clave es trabajar de ambas maneras. Por supuesto que hay algunos conceptos que hay que aportar de un modo instruccional desde clase, ¿no? Porque sería, bueno, sabemos por ejemplo de matemáticas, ¿no? Pero creo que por parte de la docencia se puede también incentivar un poco la creatividad a la hora de hacer los contenidos, de elaborar los contenidos. Y no todo tiene por qué ser clase invertida. Esto es una reflexión mía, ¿eh? Es decir, esto no tiene que ser todo de esta manera. Pero lo que está claro es que hay aspectos importantes, y es que la motivación del alumno es muy importante, pero no solo la motivación del alumno en clase o la capacidad de atención en clase, sino la capacidad que tenga el docente de aportar creatividad al alumno y de aportar ese tipo de competencias que decía antes, como la capacidad crítica, la capacidad, yo siempre digo en clase que lo mejor que podemos hacer es dudar, tener dudas, porque eso es lo que nos va a hacer investigar al alumno, buscar nuevas informaciones, y eso sí sería clase invertida, y eso también es parte de la responsabilidad del docente, es decir, incentivar al alumno en que tenga dudas, en que tenga curiosidad, y no solo en que el contenido sea instruccional, que comprendo que es una parte importantísima y básica. Con lo cual, yo, ante su reflexión, reflexiono de la misma manera diciendo que la sinergia creo que es la clave para esto, que se pueda utilizar, tenemos recursos, tenemos conocimientos, pues podemos utilizarlo de un modo sinérgico. Sí, yo es que me pongo en la piel de un estudiante, volvemos al tema de las ecuaciones diferenciales, que a mí me resultaron en su día súper complicadísimas, ¿no? Que el primer día de clase voy, el profesor me explica la metodología de trabajo, vamos, me está faltando tiempo para buscar un profesor particular. Claro, ¿no? claro. Entonces, al final, si pedimos que los alumnos fuera busquen lo que no les damos dentro, pues igual tenemos que pensar algo, ¿no? Ayer estuve, como decía antes, lo de los TFG, estuve escuchando un TFG de temas de familia. No tiene nada que ver, pero tiene mucha relación con esto. Entonces el trabajo estaba muy bien y estaba enfocado a que los chavales de primaria supieran los nuevos modelos de familia, ¿no? Estaba genial porque mostraba, ¿no?, de un modo muy, muy natural todos los modelos, y nuestra cuestión era, ¿el modelo tradicional dónde está? Estaba desaparecido completamente, es decir, se había centrado tanto en los nuevos modelos de familia que no estaba el modelo tradicional. Con esto quiero responder un poco a esa cuestión. Es que no se trata de eliminar la clase, o sea, la clase magistral o la clase instruccional de cualquier manera tradicional. Yo no creo que se trate de eliminar eso. A mí me gusta. De hecho, ahora mismo, prácticamente, aunque estemos hablando, se está haciendo ese mismo modelo, ¿no? Se trata de utilizar todos los recursos que tengamos, a nivel de conocimientos o a nivel de tecnología. Creo que ese sería el camino más interesante. Vale, gracias. Muchas gracias. Sobre lo que preguntó aquí la compañera, es que aquí somos varios de ciencias experimentales y usamos ese tipo de herramientas sin problemas. Física, biología, química, enología. El problema es cómo formulas las preguntas, cómo las formulan los alumnos y qué uso hacemos con esas herramientas, porque no solo simplemente el juego en sí, ¿no? La preparación de las preguntas, explicar las preguntas, respuestas después, interactuar entre los alumnos. Entonces, sí que hay formas de usar ese tipo de herramientas. Además, el primero que empezó a usar esas herramientas es un profesor de física en Harvard que tiene libros desde los años de 70. Sí, no, yo la herramienta en sí no la pongo ya tengo. Hay un montón de ese tipo de herramientas. Entonces, el problema, a veces nos enfocamos en la herramienta en sí, es la metodología de... No, porque ya te digo que de hecho nosotros la hemos usado, pero es como la filosofía de la Bueno, yo quería hacer un comentario también. Ha salido de manera casi orgánica con los comentarios que ha hecho aquí el ponente y Pilar. Entonces, quería comentar que yo sí el año pasado hice estudios cuantificados, digamos, sobre la utilidad del aprendizaje invertido. Y al final, si el aprendizaje invertido se va a limitar a ponerle un vídeo por adelantado a los alumnos, es lo mismo que sea un vídeo que sea un documento PDF. El diseño de una lección por aprendizaje invertido bien diseñada es muy laborioso, muy laborioso hacerlo bien.
y de hecho al final si no se hace bien funciona igual o peor que una lección tradicional, porque no se transfiere conocimiento de ninguna de las maneras. En los estudios que yo he leído y en el proyecto que yo tengo actualmente en curso, trabajo el aprendizaje mixto y el aprendizaje tradicional en una aproximación que se utiliza en el MIT que se llama aprendizaje mixto. Y eso al final lo que viene a decir es que la clase tal cual, la clase tradicional, ni puede ni debe de ser eliminada. Vamos, por el formato de alumno yo me imagino que eso dependerá también mucho del contexto. Yo doy clases en la Facultad de Magisterio. Entonces, parto de la gran verdad de que la clase, digamos, de toda la vida no es eliminable y de que el diseño de una lección invertida es súper laborioso, es mucho más que un Kahoot, es mucho más que un vídeo, es súper complicado porque requiere, para crear sinergia, que es lo que dice aquí el ponente, requiere reflexiones, requiere búsqueda, requiere un proceso que no todos los alumnos están dispuestos a hacer. Y si favorecemos que los alumnos se pasivicen viendo un vídeo y si tú que no eres capaz de prestar atención durante 5 minutos porque te cansas, vas a ser capaz de buscar información por ti mismo, no lo haces. Al final la aproximación que yo encuentro que funcione es una aproximación mixta. Es todo lo que puedo decir. Por cierto, en el campo de las matemáticas. Me parece muy, muy interesante, muchas gracias. Y además porque, claro, es que es muy complicado. Nosotros estamos totalmente absorbidos, como decía al principio, por la investigación también. Entonces el tiempo cada vez es más limitado. Esto se trata de tener una actitud con C, ¿no? Una actitud sobre la docencia y darle, como en este tipo de jornadas, una importancia relevante a la docencia universitaria y darnos cuenta que el alumno es el motor de la universidad, el auténtico motor de la universidad realmente. Entonces, parte de ahí y del trabajo laborioso en la preparación de la docencia. Por supuesto que es muchísimo más que un Kahoot, muchísimo más que un vídeo. No se trata de eso, eso se quedaría a mitad de camino. Muchas gracias. Bueno, yo un poco en la línea de la que iba él, la clase invertida es que en sí no es que el alumno se busque la vida, es o preparar un vídeo, o preparar un material, lo que lleva es mucho tiempo, o sea, preparar, ¿no? Como dice él. Entonces, las ecuaciones diferenciales, una de las ventajas, yo sí he estudiado mucho sobre clase invertida, de hecho, dentro de mi tesis doctoral y trabajo un poco con ello, lo trabajo más en prácticas de laboratorio, ¿no? Que en clases magistrales. Pero sí es cierto que si tú a un alumno, o sea, yo he leído artículos de gente en la que los vídeos le van muy bien y hay otros que no, depende de cómo generes el vídeo. O sea, lo importante es cómo generes tú la documentación. Si tú a un alumno las ecuaciones diferenciales se las grabas en vídeo en una clase magistral y ese alumno puede ir parándolo a su ritmo, si tiene interés, si tú lo motivas, si tú haces algo, un vídeo adecuado y motivado, sí que le va a venir muy bien. Y luego llega al aula y las preguntas que en la clase no te quiere hacer, después de en su casa haber machacado y no entender algo, sí te las va a hacer. Pero claro, efectivamente, para mí el tema de la clase invertida, yo lo he dicho muchas veces y lo diré hasta la saciedad, estamos empeñados en que los alumnos trabajen en grupo y nosotros no lo hacemos. Si nosotros la clase invertida, los profesores de matemáticas de un mismo tema se reparten de una misma materia, se reparten la preparación de los materiales, no tendríamos tanto trabajo personal. ¿Entiendes? Entonces ahí es donde veo yo el problema, que nos empeñamos en que los alumnos trabajen en grupo, en equipo y todo eso, y nosotros somos los primeros que no lo hacemos. Entonces, una clase invertida con vídeos puede tener un fracaso total porque no se bien planteado el vídeo. Yo en mi tesis desarrollé pues usar el juego serio, los videojuegos para las clases invertidas. Ahí los alumnos sí que te entran. Ahora, unas ecuaciones diferenciales con videojuegos, pues bueno, si tiene mucha creatividad a lo mejor lo sabe hacer. Con las prácticas de laboratorio, que es a lo que yo iba, para lo que yo lo he desarrollado, pues sí, va muy bien, ¿no? Y además el alumno se pica y lo hace, porque le gusta, porque estás entrando en el móvil, porque está usando su tecnología, está acercando a él. Entonces, pues bueno, todo es muy relativo y sí que es cierto que cualquier docencia, una clase magistral mal dada, no sirve para nada. Bien dada sí, pues lo mismo, un flipped classroom bien hecho sirve y no está bien hecho, no sirve. Entonces, pues todo eso. Hay muchos estudios sobre todos los temas, gente que solo los vídeos, gente que solo no sé cuánto, pero claro, yo creo que más que eso es cómo tú desarrolles ese material y cómo tú piques al alumno para que le guste, cómo lo incentives y cómo lo motives. Es lo principal, vamos, en mi opinión. Muy rápida también sobre clase invertida, ¿no? Soy de didáctica y algo. Ahora mismo es un tema muy controvertido también, ¿no? Sobre todo desde el ámbito de la didáctica, ¿no? Y en base a tres cuestiones, ¿no? La primera se ha apuntado por aquí, es decir, si los alumnos con mayor dificultad, pero que tienen un buen colchón económico, que sus padres o su familia le puede aportar clases particulares,
en este caso, en una situación de clase invertida, sale un poco perjudicado. La segunda reflexión es que cuando planteamos la clase invertida, siempre planteamos como dos modelos, ¿no?, contrapuestos. Clase invertida frente a clase magistral. Y eso no es la mayor parte de las clases que yo conozco, al menos en mi facultad de educación. El aula es un espacio de debate, de reflexión conjunta, es decir, yo conozco muy pocas asignaturas donde se desarrollen en base a clases magistrales. Yo conozco al menos muy pocas. Y la tercera cuestión, que conecta también con los MOOC y lo que hemos dicho antes, cuidado que nos quedamos sin trabajo, ¿eh? Porque si al final lo que se trata es de hacer vídeos muy guays, muy chulos, muy explicativos, las universidades terminarán contratando a las figuras de la educación, de la docencia, pagarán muy bien esos cursos y contratarán a profesorado de escalafones inferiores para que sean los que corrijan los trabajos y demás, ¿no? Es una reflexión que también podríamos hacer, ¿no? Muchas gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo con sus comentarios, es cierto. Yo creo que la clave de esto está en que el docente sea quien estimule en cierto modo la capacidad crítica y sobre todo la curiosidad del alumno. Creo que la clave está ahí. Por supuesto que, como decíamos antes, no se trata de clases magistrales contra clases, no se trata de eso. Obviamente hay una gran cantidad de contenidos que hay que aportar de una manera o de otra. Y por supuesto que el contacto directo es muchísimo más que un vídeo. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. La clave es que tenemos unos recursos que tenemos que saber utilizar de un modo adecuado. El otro día estaba mirando una serie de recursos que hay de Google gratuitos. Hay una infinidad de herramientas gratuitas que podemos utilizar en educación. Entonces, la clave es saber utilizarlas sin perder, por supuesto, el contacto. El docente, pues el docente es un guía. El docente tiene que ser un guía en la docencia, obviamente. Pero no se trata de que el alumno tenga que hacer caso 100% de todo lo que diga. Se trata de que el alumno tiene que tener una capacidad crítica. Eso es lo que buscamos. Desde el mismo Plan Bolonia, desde el tema de las prácticas, las clases prácticas, pues la base es esa. Se puede hacer perfectamente clases magistrales y clases invertidas. Yo creo que no es... La controversia es porque esto parece, como decíamos antes, lo de la familia, ¿no? Que es o una cosa u otra, ¿no? Es que esto convive un todo, ¿no? La tecnología, las clases, el tipo de formato que se dé, con lo cual creo que lo interesante es que cada vez sea esto más rico para el alumno, que al fin y al cabo es quien tiene que disfrutar de esto. Concluimos. Muchas gracias. Muchas gracias.